Bueno, buenos días chicas, chicos. Hoy vamos a empezar con la clase de hoy, que es de dermatosis eritemato-escamosas. Vamos a ver todas las patologías que incluyen este tipo de lesiones. Bueno, una de las patologías con las que vamos a arrancar es la psoriasis. Como les decía, esta también es una patología para nosotros muy importante. En el único lugar que la vemos es aquí, no la vemos en otra materia. La psoriasis es una enfermedad que es inflamatoria, crónica y sistémica. Afecta principalmente todo lo que es piel, semimucosas y uñas, y puede comprometer incluso las articulaciones. En cuanto a la epidemiología, afecta al 2% de la población mundial, afecta a niños y adultos, pero en los niños la forma más frecuente es la psoriasis butata, y en placas, y en los adultos la forma en placas. Afecta a ambos sexos por igual, aunque sí es más frecuente ver en adultos que en niños. Por ese lado, el 2/3 de la población es adulta. ¿Cuáles son las comorbilidades? Las comorbilidades, es decir, enfermedades que están asociadas con esta patología, es la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, algunos trastornos psicológicos, como por ejemplo la depresión, el trastorno del sueño, después la uveitis, neoplasias, compromiso pulmonar, hepático, cardiovascular y gastrointestinal. Bueno, todo en general, ¿no? ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Es decir, la psoriasis aparece siempre por alguna situación, ¿no? Principalmente por estrés, que por ahí la gente dice tengo estrés, y no es estrés, sino que es una psoriasis que se ha desencadenado con el estrés. Siempre cuentan alguna situación previa que han tenido, familiar, o por ejemplo separación de pareja y demás, y ahí aparecen las lesiones de psoriasis. También otros factores desencadenantes son los traumatismos, como puede ser en este caso la primera imagen, una quemadura solar, o alguna lesión, golpe que uno haya tenido, que haya dejado una cicatriz, ¿no? También están las infecciones por estreptococo beta hemolítico. En el caso de la psoriasis butata se relaciona mucho con esta bacteria, ya lo vamos a ver. Bueno, como les decía, el estrés y algunos medicamentos que influyen en la aparición de estas lesiones, ¿no? ¿Cuál es la clínica? O sea, nosotros lo que vamos a ver como lesión elemental se denomina placa eritemato escamosa. Es decir, cuando usted le pregunte cuál es la lesión de psoriasis, placa eritemato escamosa. ¿Por qué? Porque la placa, nosotros aquí en esta imagen vamos a ver, la placa que es el enrojecimiento que hay por debajo y es sobrelevada, ¿ven? Que está bien limitada. Acuérdense que cuando hablamos de placa hablamos de límites. Y por encima vemos estas escamas que son blanquecinas, son muy finitas y son adheridas y no adheridas. Es decir, cuando uno toca esa lesión, pasa la mano, sale como un polvo blanco. Bueno, ese polvo blanco vendrían a ser esas escamas no adheridas. Entonces por eso se los denomina escamas adheridas y no adheridas. Nosotros cuando describimos la placa siempre tenemos que hablar que esto es una placa eritemato escamosa de límites definidos. O sea, aquí se ve dónde termina la piel normal y a dónde empieza la placa, de límites definidos, ¿ven? Irregulares podríamos decir, porque no es redondeada, no es regular, digamos, que presenta en su superficie escamas blanquecinas, adheridas y no adheridas, y finas. Esas tres cosas siempre se describen de las escamas. Siempre hay que ver el grosor, hay que ver el color, y hay que ver si son adheridas o no adheridas, ¿no? Aquí vamos a ver otro ejemplo. Siempre la psoriasis es muy variable, no es que siempre van a encontrar el mismo tipo de placa eritemato escamosa. Hay algunas que tienen más componente escamoso, otros menos componente escamoso, otros son más eritematosas o violáceas, y otras son más claritas, ¿no? Más rosadas. Siempre que describimos una imagen, siempre hay que ver la imagen principal, la más grande, y después que describir los alrededores también. Eso no nos tenemos que olvidar. Aquí vamos a ver una placa eritemato escamosa, también, de límites definidos, porque vemos a dónde termina, de límites definidos, irregulares, y presenta su superficie, que esto no se tienen que olvidar de describir siempre las escamas, ¿no? Porque aquí son dos tipos de lesión. Entonces, estas escamas finas, blanquecinas, adheridas,
y no adheridas, siempre vamos a saber si no son no adheridas cuando toquemos la lesión, ¿no? Bueno, que se encuentra en tal lugar. Aquí no podemos determinar porque es una imagen grande, pero aparentemente es la espalda. Siempre acuérdense que para describir una lesión hay que empezar por el fototipo, hay que empezar por la edad del paciente, es decir, si es adulto, niño o anciano, y si es masculino y femenino. De ahí arrancan con toda la descripción de la lesión y obviamente la localización, ¿no? Que eso es esencial. Bueno, alrededor de esta placa eritematoescamosa vamos a encontrar algunas pápulas eritematosas, ¿ven? Y algunas pequeñas placas que también que son eritematosas, que se ven, no sé si se llega a ver estos flechitos, me imagino que sí, que se ven en la región superior de la imagen. Bueno, nosotros siempre clasificamos la psoriasis en psoriasis vulgar, que la psoriasis vulgar la clasificamos en pequeñas placas, en grandes placas y en gotas, en eritrodermia psoriásica, que es otro tipo de clasificación, la psoriasis pustulosa, que puede ser generalizada o localizada, y la psoriasis artropática. Esta es la clasificación que ustedes tienen que saber a la hora de, bueno, del examen o de lo que sea. Vamos a arrancar con la psoriasis vulgar y vamos a empezar hablando de qué es. Esta sería la forma más frecuente, esto es lo que encontramos con mayor frecuencia. Hay lesiones simétricas que se localizan en áreas siempre de traumatismo, que sería codo, rodillas, región sacra, cuero cabelludo. Como todo, como yo les decía, la clase de vitiligo, esto presenta el fenómeno isomórfico de Kerner. Recuerden que hay tres enfermedades que presentan este fenómeno, que es la psoriasis, el líquen y el vitiligo. También produce un prurito intenso, en que algunos libros también describen el ardor y el dolor de las lesiones, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver imágenes de distintos tipos de psoriasis. Aquí, por ejemplo, en la primera imagen observamos en un paciente aparentemente masculino, fototipo 2, adulto, en la región del codo observamos una placa eritemato escamosa. Ven que aquí no tiene tanta escama como venimos viendo en las imágenes anteriores, pero sí se ve el eritema, pero este es de límites difusos. Aquí no se sabe bien dónde termina. Entonces una placa eritemato escamosa de límites difusos que presenta algunas escamas pequeñas en poca cantidad, adheridas, blanquecinas en la superficie. Además presenta alrededor de la placa algunas pápulas eritematosas, como vemos en la región superior de la lesión, en la región inferior, que también forman parte de la misma psoriasis, ¿no? Después tenemos en la imagen del medio, presenta, bueno, también un paciente masculino, fototipo 2, adulto, que presenta estas múltiples placas eritematosas, eritematoescamosas, que se localizan en toda la espalda prácticamente, región sacra, en región de brazo, antebrazo, codos, y presenta estas escamas blanquecinas, finas. A veces algunos las describen como micáceas, como si fueran platinadas. También tiene esa característica la psoriasis, ¿no? Bueno, y por último tenemos en este paciente masculino, adulto, fototipo 2-3, que presenta estas placas eritematoescamosas, más violáceas, se podría decir, porque tienen un color más oscuro. ¿Ven? Son múltiples placas, ¿ven? Múltiples placas con escamas blanquecinas en la superficie, adheridas y blanquecinas, y alrededor presenta algunas pápulas eritematosas, además de esas placas, localizadas en la región lateral del abdomen y de tórax. Bueno, ahora seguimos con la psoriasis en gota. La psoriasis en gota suele ser súbita, es decir, aparece repentinamente, como pápulas rojizas redondeadas de pequeño tamaño. A veces las pápulas se convierten en placas pequeñas y tienen escamas blanquecinas en la superficie. Estas lesiones generalmente predominan solamente en el tronco, o sea, esa es la localización típica. Esto es más frecuente en niños y en adolescentes, y está relacionado con el estreptococo beta hemolítico, es decir, cuando uno adquiere una angina, una faringoamigdalitis estreptocóxica, a los días comienza con este brote de psoriasis gutata.
que una vez que se coloca la penicilina, esto involuciona solo a las 2 o 3 meses, ¿no? De haberse colocado la penicilina, más que nada para tratar la angina, y automáticamente, por ende, si no hay estreptococo, mejora la psoriasis. Bueno, aquí vemos un adolescente, fototipo 2, masculino, que presenta estas pápulas eritematosas en la región del tronco, múltiples, ven que son bien circunscriptas. Recuerden la definición de pápula, porque siempre cuando hablamos de lesiones, después van a preguntar qué es ese tipo de lesión, que generalmente la pápula no deja cicatriz, es autorresolutiva, son circunscriptas, sobrelevadas, no tienen contenido. Bueno, aquí vemos otras. ¿Ven? Esto es bien característico de la psoriasis gutata, con gota. Después tenemos la psoriasis pustulosa. Las psoriasis pustulosas son pústulas que son no foliculares, estériles, es decir, cuando dicen no foliculares significa que aparecen en áreas donde no hay folículos pilosos. Me refiero que en este caso la localización más frecuente vendría a ser palmas y plantas. Recuerden que en esas áreas nosotros no tenemos folículos pilosos y son estériles, es decir, generalmente las pústulas están contaminadas con bacterias. Bueno, en este caso es como una reacción que hace el organismo y aparecen pústulas que no tienen un contenido bacteriano, por decirles así. Entonces, al no tener contenido bacteriano no es necesario realizar un tratamiento antibiótico, ¿sí? Porque por ahí confunden. Los pacientes consultan, por ejemplo, con un médico clínico, ven que hay pústulas y automáticamente se le indica el antibiótico. Y no les resulta porque ese no sería el tratamiento en este caso, ¿no? Generalmente las pústulas pueden ser localizadas o generalizadas. Va a depender. Lo más frecuente de ver es la localizada, si tenemos que hablar entre una y otra, aunque en general la psoriasis pustulosa no es frecuente, o sea, es poco frecuente. La forma generalizada es rara y es grave, o sea, aquí hay compromiso del estado general. Entonces son pacientes que se tienen que internar, ¿no? La verdad que en mi caso nunca he visto una psoriasis pustulosa generalizada. Sí he visto psoriasis pustulosas localizadas, pero es muy poco frecuente. La forma localizada generalmente siempre es bilateral, o sea, ambas manos o ambos pies, es simétrica, bilateral, y afecta generalmente a eminencia tenar e hipotenar, de la mano en este caso. Ahora vamos a ver esta imagen. Ven que vemos en la palma de la mano, vemos estas pústulas, múltiples pústulas. Ven que tienen ese halo eritematoso. Muchas veces estas pústulas son frágiles, es decir, se rompen fácilmente y ya vemos directamente, generalmente después que se rompe alguna lesión que tiene contenido, ya sea una pústula, una vesícula o una ampolla, siempre lo que queda después es la erosión. Entonces, a veces se llega a ver las erosiones o las escamas porque a veces se seca, se hace costra y se llegan a ver algunas escamitas o costras. Por ejemplo, aquí vemos en el lado, en la región lateral del pie, vemos algunas pústulas, ¿ven? Que algunas están todavía indemnes, y después vemos algunas erosiones, ¿ven? Aquí señalo algunas erosiones, y vemos hasta escamas blanquecinas y algunas costritas, ¿no? Eso porque se seca el producto del contenido de la pústula y forma la costra. Bueno, después tenemos la forma eritrodérmica. Recuerden que hemos visto más o menos de qué se trata la eritrodermia. La eritrodermia es cuando ya es un tipo de eritema, pero ya generalizado, o sea, cuando ya afecta más del 80% de la superficie corporal. Esto se debe muchas veces a causas, bueno, hay causas de adultos y de niños, que ahora lo vamos a ver al final de la clase, que a veces tienen que ver con estas dermatosis, ¿no? Por ahí pacientes que tienen psoriasis, no se tratan la psoriasis, y encima tienen una diabetes de base que tampoco se tratan, y tienen otras cuestiones que hay que ver. Entonces, como que la psoriasis empeora rápidamente produciendo una eritrodermia. Entonces, el paciente llega a la guardia, está con fiebre, está con malestar general, está, en este caso, bueno, se llegan a ver algunas lesiones, aunque es difícil diagnosticar que sea por psoriasis. En este caso es más fácil porque se ven las lesiones, pero en otros casos no se sabe bien a causa de qué es en general, ¿no? Por eso hay que hacer toda una investigación de laboratorio y demás. Y entonces, aquí vemos todas las escamas y el eritema de base en todo el cuerpo prácticamente, ¿no?
costras gruesas, escamas gruesas. Bueno, y por último tenemos la psoriasis artropática. La psoriasis artropática es bastante frecuente, o sea, se da en el 50% de los pacientes que tienen psoriasis cutánea. O sea, uno tiene psoriasis cutánea, 50% de tus pacientes van a tener a la larga una psoriasis artropática, una afección articular. Generalmente esto se denomina espondiloartritis seronegativa, que significa que en el laboratorio cuando ustedes piden un factor reumatoideo, les va a salir que es negativo, no positivo como puede pasar en una artritis reumatoidea. Esto afecta todo lo que son articulaciones periféricas o axial, depende. Más que nada la periférica, hay compromiso también de tejidos blandos periarticulares, y la forma más común se denomina oligoartropatía asimétrica. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, de los 10 dedos de la mano, una sola articulación del dedo va a estar afectada. Entonces por eso es asimétrico, porque afecta solamente una mano, por ejemplo, y oligo porque es una sola articulación en este caso, o dos como mucho. Generalmente los pacientes que tienen alteraciones unguiales, que ahora vamos a ver cuáles son las alteraciones unguiales de la psoriasis, psoriasis del cuero cabelludo y una psoriasis pustulosa, a la larga tienen compromiso articular. Eso significa la última frase de este párrafo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que si uno ve un paciente que tiene 20 años y tiene una psoriasis del cuero cabelludo, desde ya hay que advertirle que cuando tenga dolores en las articulaciones se tiene que hacer ver, justamente porque puede ser una psoriasis artropática y no una artrosis ni otra patología, ¿no? Bueno, aquí vemos en esta imagen todos los tipos de afección, digamos, de tejidos blandos, así como articulares, sobre todo de las articulaciones periféricas, aunque también puede haber compromiso axial, o sea, de la columna vertebral, por ejemplo. Ven que aquí vemos deformidades en los dedos, aquí vemos una dactilitis, es decir, un dedo que está inflamado, que es la oligoartropatía asimétrica, como yo les decía, de los 10 dedos. Aquí vemos otros deformidades, como vemos aquí. También puede afectar el talón de Aquiles, produciendo entesitis, así se llama. Dolor en la columna sacra, en la región sacra generalmente es el compromiso. También puede haber compromiso de los dedos, del pie. Bueno, este es un paciente mío que le he sacado fotos justamente para que comparen. Él tenía ya psoriasis cutánea y tenía inflamación de un solo dedo, que estos dedos, ven que vemos que es toda inflamación del tejido periarticular, ¿no? Entonces se llama oligoartropatía asimétrica. El resto de los dedos no tenía nada, solamente era este. Pero bueno, como para que comparen la inflamación que tiene. Y obviamente es doloroso, doloroso. Bueno, y otra clasificación que según la localización, es decir, esto era según los tipos de lesiones y demás, pero también nosotros podemos clasificar en psoriasis en pliegues, psoriasis de cuero cabelludo, psoriasis unguial y demás, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, la psoriasis en pliegue o invertida es más eritematosa que escamosa. O sea, va a ser de difícil diagnóstico porque esto tranquilamente nos puede hacer pensar en otra patología, ¿no? Entonces, no vamos a ver tanto la escama, sino más el componente eritematoso, justamente porque están los pliegues, y al estar en los pliegues hay mucho roce, entonces no se llega a formar la escama como se puede llegar a formar en otras partes del cuerpo. Generalmente afecta superficie de flexión y pliegues submamarios, o sea, por debajo de la mama, inframamario, inguinal, axilar. El color es rojo vivo y tiene una superficie húmeda. Obviamente que eso, al estar así tan eritematoso, tan inflamado, y encima que empiezan a hacer tratamientos con otras cuestiones, pensando que puede ser un hongo u otra patología, se empiezan a lastimar y es bastante doloroso. Bueno, por ejemplo, en los bebés también se puede dar la psoriasis en pliegues, que se da en el área del pañal, que también tiene un componente más eritematoso, brillante, que escamoso, ¿no? Este es totalmente difícil de diagnóstico porque es raro en los recién nacidos, y a veces se puede confundir con una dermatitis del pañal, que eso sí es frecuente de ver. Pero generalmente este bebé va a tener algunos de los progenitores que tengan psoriasis, entonces más o menos por ese lado nos podemos orientar. Uno o dos progenitores. En las uñas, después tenemos la psoriasis unguial. Acuérdense que esto afecta entonces piel, semimucosas, uñas, cuero cabelludo, también articulaciones. Entonces, en la uña van a aparecer este tipo de lesiones que se llaman pittings.
Esto lo tienen que saber bien, porque generalmente se pregunta en el examen. Esta es la lesión más frecuente de ver en la psoriasis, es decir, vamos a ver en la placa unguial pequeños hoyuelitos, que no sé si los llegan a percibir por ahí, son pequeños hoyuelitos que se ven como si fuera de un dedal en la placa unguial. Entonces esto es lo más frecuente, pero no es la única patología que tiene esto, ¿no? O sea, también se puede ver en una alopecia areata, en una dermatitis atópica y demás. Pero esto sí es frecuente de ver en la psoriasis. Aunque lo patognomónico, es decir, lo único que se va a ver en la psoriasis, o sea, que es exclusivo de la psoriasis, son las manchas en aceite. Estas manchas en aceite, ven que vemos aquí en la placa unguial, se ve una mancha de color amarillento que tranquilamente nos puede hacer pensar que es un hongo. Pero como el paciente tiene psoriasis, ¿ven? Que se vean hasta incluso en los dedos, ya vamos a sospechar más por el lado de una psoriasis unguial con manchas en aceite o manchas en salmón, también se denomina. Bien, después también tenemos la paquioniquia. La paquioniquia es cuando hay afección de toda la placa unguial, es decir, hay engrosamiento de la placa unguial, hay cambio de coloración y hay hiperkeratosis subunguial. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso tenemos compromiso de las 5 uñas y probablemente del otro lado también tenga compromiso y también se acompaña bien de la psoriasis. Esto también nos puede llamar la atención y pensar que es un hongo y no es parte de la misma paquioniquia de la psoriasis. También hay una psoriasis del cuero cabelludo, que a veces hay gente que solamente tiene el cuero cabelludo y nada más que ahí. Esto generalmente, las psoriasis del cuero cabelludo son placas eritematoescamosas que sobrepasan la implantación pilosa y producen un prurito muy intenso. Tienen esas escamas que cuando uno se rasca, empieza a rascarse, larga el polvo blanco que les digo que vendrían a ser estas escamas no adheridas. Entonces el paciente se llena de escamas en el buzo o en la remera o donde sea, ¿no? Generalmente también tiene compromiso retroauricular. Y bueno, hay que hacer diagnósticos diferenciales, sí, con una pitiriasis seca que vendría a ser la caspa del cuero cabelludo o con alguna otra patología también del cuero cabelludo que son difíciles de diagnosticar, ¿no? También tenemos la psoriasis palmoplantar y solamente palmoplantar, es decir, cuando es palmoplantar generalmente es la pustulosa. Nada más que esta imagen, la verdad que la primera no es la más correcta. Aquí como que no se llegan a ver bien las pústulas, incluso hay algunas pústulas que ya no están. Pero aquí, bueno, en la palma de las manos, ya las pústulas es como que no se ven individuales, sino que ya se ve una escama como amarillenta, porque puede ser que se hayan roto las pústulas. Esa sería la forma palmoplantar, la pustulosa. La vulgar generalmente no afecta palmas y plantas, ¿no? Bueno, y después se puede clasificar según la edad, pues en la infancia, en la adultez, o también en aquellas personas que son embarazadas, por ejemplo. Generalmente cuando uno tiene la infancia, que no es lo más frecuente, un tercio de la población de psoriasis puede tener en la infancia, generalmente tienes que tener un antecedente en uno o ambos progenitores. Este generalmente puede localizarse solamente en el cuero cabelludo o solamente en las uñas o en los pliegues. No hace falta, o a veces está todo combinado, ¿no? A veces el cuero cabelludo también va con una psoriasis vulgar y así sucesivamente. Pero en este caso pueden estar como únicas formas. La afección en región genital y perianal es bastante común, eso es lo que les mostraba en la imagen anterior. En este caso puede tener compromiso facial. Generalmente la psoriasis no afecta la cara, pero en los niños puede haber algún compromiso facial, ¿no? También hay prurito intenso, la psoriasis de pañal es lo más frecuente de ver con un eritema brillante, confluente, bien delimitado, como hemos visto en la imagen. Las personas embarazadas, ¿qué sucede? Bueno, generalmente es de curso variable e impredecible, es decir, la psoriasis puede mejorar en el embarazo o puede empeorar, siempre ya el paciente tiene una psoriasis de base, entonces o puede mejorar o empeorar, como les decía recién. Hay una sola forma grave, que es la erupción pustulosa generalizada, que esta es la forma rara que les decía recién, que esto puede aparecer el 6º mes del embarazo, puede extenderse hasta el puerperio y puede producir estas complicaciones, que es la insuficiencia placentaria y anomalías fetales. Rarísimo, pero bueno, puede pasar. Lo que sí tienen que saber es la histopatología de psoriasis también, al igual que líquen. La histopatología de la psoriasis generalmente
vamos a ver algunas características importantes, como por ejemplo, la aparición de los microabscesos de Murrow y Saburó, que son estos que señalo aquí, que están en la epidermis, que es un cúmulo de neutrófilos, que los neutrófilos generalmente deberían estar en la dermis. Entonces estos neutrófilos llegan a esta zona y generan inflamación. Entonces, esto por un lado. Después tenemos la acantosis de todo lo que es la capa espinosa. Después tenemos la hipogranulosis o agranulosis. Aquí no se ve la capa granulosa, entonces generalmente son pacientes que no tienen ese tipo de capa. Y bueno, y hay otras características como por ejemplo la hiperkeratosis con focos de parakeratosis confluente. Eso es importante que lo sepan, más la acantosis regular, más la capa granulosa que les decía recién, más los microabscesos de Murrow y Saburó, los vasos capilares dilatados, aquí vamos a ver un vaso capilar, y todo lo que es la infiltración en la dermis, ¿no? La infiltración inflamatoria. Todas estas características hay que saberlas. Bueno, generalmente nosotros, ¿cómo hacemos la clínica? No solamente viendo la lesión, sino que también podemos hacerlo con la biopsia, con la histopatología, sino con el raspado metódico de Brock. Esto es un método fácil de aplicarlo en el consultorio. Cuando uno ve a un paciente con psoriasis, vemos la placa, en este caso agarramos una cureta o un bisturí, empezamos a raspar la lesión como vemos aquí, aquí aparece una cureta, hacemos un raspado activo, es decir, más o menos 100 veces se empieza a raspar, y van a ir desprendiéndose distintas capas hasta llegar al rocío sangriento de Auschwitz, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Raspamos. Va a ir saliendo la primera capa, que es la vela de estearina, se llama. ¿Eso con qué condice? Con la parakeratosis que presenta el paciente, ¿no? Después tenemos el despegamiento de la membrana desplegable de Duncan, que es una capa fina, como si fuera en bloque, que se despega, que eso se relaciona con la acantosis y la agranulosis. Eso también es importante que lo sepan. Y por último, vamos a ver el rocío sangriento de Auschwitz, que es un sangrado puntillado, que solamente lo tiene la psoriasis justamente por los vasos tortuosos que presenta. Si ustedes raspan una placa eritematoescamosa de una tiña, es decir, un hongo que también tiene placas eritematoescamosas, van a raspar y va a salir un sangrado en napa, o sea, no va a ser puntillado como es este. Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? La tiña corporis es justamente un hongo que les decía recién, aparece con mayor frecuencia en los niños, también puede aparecer en los adultos. Son estas placas eritematoescamosas circinadas que tienen una configuración polimórfica. Eso es importante saberlo como para hacer diagnóstico diferencial de una psoriasis. Ustedes de ahora en más van a tener que hacer diagnósticos con todo lo que sean placas eritematoescamosas. Tiene un centro más claro y todo el límite eritematoso, ¿no? Es pruriginoso también y generalmente esto se puede contagiar generalmente por animales, también puede ser por la tierra o por contacto directo. Bueno, en la dermatitis atópica, en realidad más que nada la dermatitis atópica del adulto, cuando está en una etapa avanzada, es decir, una etapa liquenificada o rascada, más que nada por el rascado, ¿no? Ya van a ver que las dermatitis atópicas o cualquier dermatitis o eczema pasan por distintas fases. La lesión elemental siempre es la vesícula, que no sería lo mismo que la placa eritematoescamosa, pero al pasar en distintas fases se hace con la etapa que está más avanzada, que es cuando hay placa y hay liquenificación. Bueno, como siempre, hay que hacer diagnóstico diferencial con una sífilis secundaria. La sífilis secundaria aparecen estas pápulas o máculas rosadas en todo lo que es el tronco, y aquí en este caso haríamos diagnóstico diferencial con una psoriasis gutata, ¿no? Siempre la gran disimuladora está en todos los diagnósticos diferenciales en general. Bueno, hay que hacer diagnóstico diferencial con una pitiriasis rosada. Ya vamos a ver qué se trata la pitiriasis rosada, que siempre aparece una placa heráldica madre, placa eritematoescamosa, y luego aparecen estos pequeños brotes con las mismas características que la placa madre en todo lo que es la zona del tronco. Además, hay que hacer diagnóstico diferencial con respecto al tema del cuero cabelludo.
Recuerden que la psoriasis también afecta el cuero cabelludo y un diagnóstico diferencial lo podemos hacer con una dermatitis seborreica, que lo vamos a ver ahora, es una placa eritematoescamosa, pero con escamas gruesas, adheridas y amarillentas, como vemos en esta imagen, que se desprenden fácilmente y deja una base bien eritematosa marcada. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? En general, tenemos el tratamiento, bueno, todo lo que es la helioterapia significa que de exposición solar en horarios buenos y tiempos cortos, 15 minutos, por ejemplo, ayudaría a mejorar la psoriasis en este caso, ¿no? También siempre los pacientes con psoriasis hay que indicarles emolientes o cremas hidratantes, porque justamente hay una sequedad extrema de la piel y es por eso que se descama constantemente. También se puede indicar queratolíticos, como el ácido salicílico urea, justamente para barrer un poco esas escamas. Coartar alquitrán, que nosotros usamos mucho por ahí en forma de shampoo para la psoriasis en cuero cabelludo. Algunos retinoides tópicos, bueno, tazaroteno es bastante caro y no lo usamos con mucha frecuencia, así que se pueden dar corticoides tópicos o derivados de la vitamina D, que es el calcipotriol, ¿no? Sacrolimus, pimecrolimus también, aunque no es lo más frecuente de indicar. Eso como tópico. Y después como sistémicos usamos generalmente el metotrexato, que es una medicación inmunomoduladora. Entonces va a ayudar también a los casos de psoriasis, que son un poquito más avanzados, o más extendidos, podríamos decir, porque a veces hay gente que tiene una placa o dos placas de psoriasis y nada más, en los dos codos, por ejemplo, y hay gente que tiene en todo el cuerpo. Entonces depende de eso, vamos a indicar el tratamiento. Siempre el metotrexato se asocia a ácido fólico porque es una medicación que da anemias importantes. También se puede indicar acitretin, que es otro medicamento oral, ¿no? Y por último están los tratamientos con biológicos, que es la medicación nueva que se indica hoy en día, que son inyecciones, que son carísimas, solo que por suerte algunas obras sociales cubren al 100%, que se colocan cada 15 días y el paciente anda muy bien con esta terapia. Nada más que hay que hacer todos trámites específicos y hay que hacer todo un control, obviamente, porque son también inmunomoduladores que hay que ver que no bajen mucho las defensas, ¿no? Nosotros usamos el PASI. El PASI es una escala que mide la severidad de las lesiones y la extensión de las lesiones de psoriasis. Entonces nosotros vemos cuánto de eritema, cuánto de induración o cuánto de escamas tiene cada una de las zonas, por ejemplo, cabeza, tronco, brazos, piernas. Vamos marcando un puntaje y según eso nos va a dar un resultado que nos va a decir si el paciente tiene una importante psoriasis o una psoriasis leve, severa o leve, y según eso también vamos a indicar el tratamiento, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a otra parte de la clase que se llama dermatitis seborreica. Esta patología que también es bastante frecuente. La dermatitis seborreica es una afección crónica recidivante, es decir, el paciente la va a tener siempre, va y vuelve. Hay que explicarle al paciente que va a tener mejorías y recaídas, y eritematoescamosa, como todas las que venimos viendo ahora. Afecta del 1 al 5% de la población, y dentro de ese porcentaje, el 12% son recién nacidos. Afecta más que nada a varones, y hay dos picos etarios. Los que son menores de 3 meses y los que son de 18 a 40 años. Esos son los picos etarios que comprometen la dermatitis seborreica. La lesión elemental es una placa eritematoescamosa, untuosa, amarillenta y adherida. O sea, ahora vamos a ver la imagen. Aquí vamos a ver un paciente masculino, fototipo 2, adulto, donde observamos en la región del surco nasogeniano, bozo más que nada. Ven que se ve el eritema con escamas con escamas amarillentas. Algunas son blanquecinas. De límites difusos, aquí no se ve bien dónde termina. No es como la psoriasis que uno ve bien lo redondeada que es, o la delimitación entre la piel sana y la piel enferma. Entonces en este caso es difuso. ¿Cuáles son las localizaciones típicas de la dermatitis seborreica? Bueno, recuerden aquí saber mucho de glándulas sebáceas. Cuando ustedes les preguntan en el parcial, no solamente tienen que saber localización de dermatitis seborreica y todo lo que venimos viendo, sino que también tienen que saber lo principal, que es la glándula sebácea. La glándula sebácea generalmente es una glándula que es hormono dependiente, es decir,
va a depender de las hormonas, sobre todo de los andrógenos. Se activa generalmente en la adolescencia y en la adultez. Entonces, ahí es cuando empiezan a aparecer este tipo de lesiones de la dermatitis seborreica. En los recién nacidos también se activa justamente por las hormonas que le pasa a la madre al bebé. Entonces, por ese lado también puede haber influencia hormonal, ¿no? Las localizaciones de las glándulas sebáceas generalmente son áreas seborreicas, como puede ser todo lo que es la región centrofacial del rostro, también puede ser los oídos. Acuérdense que ahí tenemos las glándulas ceruminosas en el oído. En el párpado también hay unas glándulas especiales que tienen un nombre en particular que lo tienen que ver. En el pecho y en la espalda y en el cuero cabelludo, muchas glándulas sebáceas. Eso tienen que saber perfectamente y saber que son hormonodependientes, o sea que no las regulan ni el simpático ni el parasimpático, sino las hormonas. También otra cosa, no solamente tiene que ver la dermatitis seborreica con las glándulas sebáceas, sino que también tiene que ver con este hongo que se llama Malassezia furfur. La Malassezia furfur forma parte de nuestra flora normal con otro nombre que se llama Pityrosporum ovale o orbicular. Entonces, cuando hay mucho sebo, paciente no se lava la cara, sebo más otras cuestiones más, humedad o lo que sea, aparece su forma patógena que se denomina Malassezia. Entonces también está involucrada en la etiopatogenia de la dermatitis, ¿no? Bueno, vamos a ver cuáles son las localizaciones de la dermatitis seborreica, principalmente la cara, en región centrofacial, también zona de la barba es muy frecuente que los varones tengan, y eso es muy frecuente. Aquí, bueno, este paciente tiene en placas eritematoescamosas, ¿ven? Placas eritematoescamosas, que ven bien las escamas de cerca, pero generalmente son amarillentas. Pápulas también tiene en la frente, y tiene todo compromiso en la región de la barba y del bigote. ¿Cuál es la característica? Que el eritema desborda la implantación pilosa, o sea, sobrepasa todo lo que es el pelo. Después tenemos en el oído, generalmente conducto auditivo externo, vamos a ver también escamitas y eritema alrededor, justamente porque también aquí tenemos glándulas, ¿no? Sebáceas. Este paciente también tiene como compromiso conjuntival, como eritema conjuntival, infección conjuntival, que también se puede deber a esto, porque no solamente, como les decía, está en el oído, sino que hay glándulas ceruminosas en el borde libre del párpado. Entonces, va a ceruminosas en las glándulas sebáceas, y esto generalmente se llama blefaritis. Hay una inflamación del párpado justamente por la misma etiopatogenia, y eso desprende escamitas, y esas escamas pueden caer en el ojo y generar sensación de cuerpo extraño, ¿no? Además, también tenemos el compromiso del cuero cabelludo. Lo más frecuente de ver es la pitiriasis simple o pitiriasis seca, donde no hay eritema, simplemente hay escamas, que esta es la famosa caspa. O sea, la caspa es una forma de dermatitis seborreica. Vamos a ver esas escamas que se desprenden fácilmente, que están adheridas y no adheridas. Y por último tenemos la falsa tinea amiantácea, así se llama, que es cuando hay escamas que son bien gruesas, que están pegadas, aglutinan pelos, ves que como que unen muchos pelos, y generalmente cuando uno levanta esa costra o escama, por debajo deja una superficie húmeda, resumante, que en este caso, como hay una coinfección bacteriana, sí también hay que hacer un tratamiento antibiótico, ¿no? Después tenemos la eczematitis figurada policíclica, que eso es bastante infrecuente, eso no se ve con frecuencia, que también forma parte de una dermatitis seborreica, que aparece en estas lesiones, placas eritematoescamosas, en la zona del pecho sobre todo. Tiene esa configuración policíclica que parece tranquilamente un hongo. En la espalda también puede aparecer. Y aquí prurito es escaso. Bueno, en la infancia lo que vamos a ver, que esto es muy frecuente, es la costra láctea. La costra láctea es la costra cefálica, se dice costra porque recibe ese nombre, pero son escamas que son gruesas, adheridas, y amarillentas, ¿ven? Que esto no le molesta al bebé, eso no es nada, sino más que nada una cuestión estética, que a veces llega a toda la zona de las cejas, del entrecejo, bueno, produciendo más que nada esos cambios estéticos. Pero esto se va solito, se va solo a medida que pasa el tiempo, o incluso también lo que se puede hacer es poner un poquito de aceite, por ejemplo, de almendras, y se le va sacando con un peinecito fácilmente, ¿no? De poquito todos los días.
Después tenemos la forma eritrodérmica de la dermatitis seborreica que se llama Leiner-Mussus. Justamente también los recién nacidos, los bebés pueden tener eritrodermias. La eritrodermia es cuando hay, de nuevo, un compromiso de la superficie corporal más del 80% y genera todo el bebé tiene que quedar internado porque produce todo un malestar, de deshidratación, fiebre. Entonces, en este caso, bueno, se debe hasta dermatitis seborreica y algo más seguramente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Los diagnósticos diferenciales los hacemos con el lupus discoide, porque el lupus discoide es un tipo de lupus que aparece esta placa que es eritemato escamosa, que tiene un centro atrófico. Esto es una colágenopatía y está más localizado en la zona de la piel y nada más que en la piel. Tiene que ver mucho con la exposición solar, eso ya lo van a ver en colágenopatías, ¿no? Pero como es placa eritemato escamosa, lo ponemos como diagnóstico diferencial. También hay que hacer diagnóstico con tinea faciei. La tinea faciei es un hongo que aparece en la zona de la cara. En este caso, la verdad que no sería la imagen más correcta, porque aparentemente ya tiene un tratamiento de base el paciente, pero en general siempre los límites son más delimitados, son bien rojos y tiene un centro más claro. Hay que hacer diagnóstico diferencial con la pityriasis rosada, con todo lo que es eritemato escamoso, que lo hemos visto también en psoriasis. Entonces, aquí vamos a ver esa placa heráldica madre y en los brotes en la localización del tronco, más que nada con las lesiones de tronco. También tenemos que hacer con la sífilis secundaria, donde vemos esas placas o máculas eritematosas. Algunas pueden tener algún componente escamoso, y es por eso que lo ponemos aquí, ¿no? En los bebés que tienen la costra láctea, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con una tiña del cuero cabelludo, que es un hongo del cuero cabelludo producido generalmente por animales, y con una dermatitis atópica por el prurito que produce y por el eritema en general que produce en el rostro. La dermatitis atópica en los recién nacidos, ¿no? Ahora vamos a ver otra patología que no tiene nada que ver con lo eritemato escamoso, que es la pityriasis alba. Está puesta aquí porque está dentro del programa, pero en realidad esto no sería parte de las eritematos escamosas, ¿no? Sino más que nada de las hipopigmentadas, de las máculas hipopigmentadas. Bueno, la pityriasis alba tenemos, también se llama eczematis acromiante o pityriasis alba o dartros volantes. Justamente pityriasis alba porque es blanca y pityriasis porque tiene algo de escamitas, escamas finas, furfuráceas. Todo lo que se llama pityriasis porque tiene algo de escamas. Esto es una hipocromía que es frecuente, se da más en niños de 3 a 12 años, en fototipos oscuros, o sea, 3, 4 y 5. No se conoce bien el origen, pero generalmente está asociado con dermatitis atópica, o sea, con la sequedad extrema de la piel. Aquí vamos a ver una niña, una femenina, en la región de la cara, vamos a ver en fototipo 4, vamos a ver estas máculas hipopigmentadas o hipocrómicas, difusas, ven que no se sabe bien dónde termina, localizadas en este caso en la mejilla, ¿no? Aquí vamos a ver máculas redondeadas, que se localizan más que nada en cara frecuentemente, y a veces puede tener brazos y tronco, pueden ser escasas o múltiples, a veces puede haber una sola y nada más que una sola. Aquí vemos a otro paciente, fototipo 5, masculino, adolescente, prácticamente niño o adolescente, que presenta esta mácula hipocrómica. Aquí ven que es difusa también, no se sabe bien dónde termina, no es como la mácula del vitiligo, que uno ve bien dónde termina, ¿no? Aquí ves que vemos otras difusas. Aquí hay otros ejemplos con múltiples máculas, ven, difusas, hipocrómicas. Aquí vemos esta y esta, de la mejilla del niño. Los diagnósticos diferenciales se hacen con vitiligo. Ven que aquí se ve perfectamente dónde termina. Con pityriasis versicolor cuando afecta la cara, que no sería lo más frecuente. La pityriasis versicolor está producido por Malassezia furfur. Es un hongo que lo tenemos en la piel y que por ir por la humedad de la transpiración uno puede adquirirlo. Aquí en este caso no sería la localización más frecuente, pero si está en la cara tenemos que hacer diagnóstico diferencial con esto. Bueno, ahora pasamos a pityriasis rosada. La pityriasis rosada es una enfermedad
exantemática, aguda, pápulo, eritemato, escamosa, como dice ahí. Es decir, esto aparece repentinamente, no tiene una causa en particular y es autolimitado, o sea, se va solo, no tiene un tratamiento en particular tampoco. No tiene predilección ni por sexo ni por raza y generalmente la edad más frecuente puede ser de 10 a 45 años, o sea, un rango muy alto de edad y aparece en la época otoño-primavera y hay brotes, pueden haber brotes, o sea, puede ser que te pase una sola vez o puede ser que tengas varios brotes en el año, o puede ser que no, ¿no? Las causas pueden ser infecciosas, por el herpes simple tipo 7, por ejemplo, autoinmunes por algunos fármacos, el estrés también puede ser que desencadene la aparición de esta patología. Entonces, generalmente, ¿cuál es la placa, cuál es la lesión elemental? La placa heráldica, que es una placa eritemato escamosa. Ven que tiene una escama característica que está por dentro, un collarete escamoso que está dentro del límite de la placa. Bueno, aquí está mal puesto, no es contornos, límites, ¿no? Entonces, es ese collarete escamoso por dentro del límite de la placa. Aquí se ve una foto con flash y sin flash como para que se vea bien la escama. A la clínica, lo que vamos a ver es una placa rosada amarillenta que tiene un halo eritematoso con ese collarete escamoso. Esto puede desaparecer 1 o 2 semanas, aunque la mayoría de los pacientes que yo veo, las lesiones desaparecen de 2 semanas en adelante, incluso hasta 1 mes o 2 meses pueden tener los pacientes estas lesiones, ¿no? La placa heráldica te indica que vos al principio tienes esa lesión y después te puedes brotar, te anuncia la erupción. Entonces, la gente piensa que se ha contagiado, que se ha tocado y se ha contagiado en otra parte del cuerpo. Y en realidad es un proceso que va a pasar. Siempre el brote. Respeta el cuero cabelludo, palmas, plantas y la cara. O sea que se localiza principalmente en el tronco. En rara vez puede estar en la raíz de los miembros y en otras partes del cuerpo, ¿no? Y esto involuciona de manera esporádica o espontánea sin dejar ningún tipo de secuelas. No te deja manchas ni nada. Aquí vamos a ver, ven una paciente adulta, femenina, que presenta estas placas eritemato escamosas, que uno se confunde también con un hongo porque tiene bien el límite bien eritematoso, centro más claro. Hay que ver bien las escamitas que les decía recién, que aquí en la foto va a ser difícil percibir porque no estamos bien de cerca. Entonces aparece la primera lesión, que es la placa heráldica de Gibert, y después aparecen las pequeñas, el pequeño brote en el resto del cuerpo del tronco, similar a la placa madre. Aquí vemos de costado la misma paciente. Ellos siempre te refieren que primero le apareció una y después se han brotado. Eso siempre tienen que preguntar, ¿le apareció una primero? Y después ellos empiezan a decir que sí, que les aparece, y después a los días se brotan, que ahí se han preocupado, ahí van a la consulta recién. Generalmente cuando tienen en la espalda, las lesiones se disponen como si fueran árbol de Navidad, para abajo. Esto porque siguen las líneas de tensión o las líneas de colágeno, ¿no? Los diagnósticos diferenciales, como siempre, sífilis. Esto es muy difícil con la epitelitis rosada de determinar si es sífilis o epitelitis rosada. Entonces siempre, en lo posible, piden un laboratorio, nunca viene mal un laboratorio general, más una BDRL, una HIV y demás, ¿no? Para descartar que realmente no son sífilis. Porque a veces las pacientes, por ejemplo, femeninas no van a saber si han tenido el chancro principalmente, el chancro sifilítico, porque a veces se encuentra por dentro de la vagina. Entonces, si uno le pregunta y con eso ya descarta, no sería lo ideal. Siempre es ideal hacer el tema del laboratorio directamente cuando uno tiene una sospecha de una sífilis secundaria. Hay que hacer diagnóstico diferencial con una dermatitis seborreica cuando afecta el tronco, también con una tiña corporis, como veíamos hace rato, o con un eczema numular, que el eczema numular, ya lo van a ver en alguna clase, que no tiene una causa en particular. Generalmente los eczemas numulares aparecen en miembros inferiores, son justamente placas eritemato escamosas redondeadas, como si fueran en forma de moneda, y la causa a veces pueden ser parásitos intestinales, una faringitis, onicomicosis, muchas cuestiones generales, ¿no? Así que también hay que hacer diagnóstico diferencial con esto, con todo lo que sea eritemato escamoso. ¿Cuál es el tratamiento? Y la verdad que ninguno, salvo que, por ejemplo, que si le pica las lesiones, se pueden dar antihistamínicos. También se puede ayudar con la exposición solar, en horarios, repito, en horarios buenos siempre, antes de las 16 horas, después de las 16 horas o antes de las 11 de la mañana.
en tiempos cortitos, 10, 15 minutos, ¿no? O algunas cremas humectantes o emolientes para, bueno, para hidratar la piel, que siempre es esencial. Y por último vamos a ver eritrodermia, que la eritrodermia ya más o menos hemos hablado. Esta es una situación clínica que es una urgencia, o sea, los pacientes tienen que quedar internados cuando presentan eritrodermia. Hay un eritema generalizado que compromete el 90% de la piel. Aquí va a haber manifestaciones sistémicas como puede ser taquicardia, deshidratación, linfadenopatías, etc. Y las causas en general se van a clasificar según si son niños o adultos. En los niños puede ser por algunas drogas, medicamentos, antibióticos, por infecciones, por estreptococo, estafilococo, bueno, demás. Algunas de dermatóxico, puede ser psoriasis, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, líquen, entre otros, ¿no? Y en los adultos, principalmente la psoriasis, es una de las dermatosis más frecuentes que producen eritrodermia, dermatitis atópica, fármacos como siempre, y la mayoría son idiopáticas del 8 al 40%, como sucede con las urticarias a veces. Aquí les muestro un paciente mío del hospital donde hacía la residencia, porque la verdad que no es algo muy frecuente ver la eritrodermia. Este paciente presentaba en primera instancia una psoriasis, pero en un momento él hace tratamiento y viene con todo una eritrodermia. Ven que vienen con todo el enrojecimiento de la piel, empieza con fiebre, todo malestar. Se pide el laboratorio, el paciente además de tener la psoriasis tiene un HIV que no era controlado, es decir, no hacía ningún tratamiento. Entonces era un paciente que había que internarlo, había que iniciar el tratamiento para HIV, que era fundamental, y ahí había empezado a mejorar su eritrodermia, ¿no? Había que hidratarlo y todo lo demás. Además, no solamente hay compromiso cutáneo, sino que también puede haber compromiso en las uñas, con hemorragias en astilla, como vemos en esta imagen, o con la traqueoniquia, que son uñas ásperas, que también, bueno, se ven afectadas, ¿no? También puede haber queratodermia palmoplantar, que es el engrosamiento de palmas y plantas, y nada más. Bueno, ahí finalizamos la clase de hoy. Cualquier duda o novedad, se comunican. La idea es que estudien todas estas patologías con su histopatología cuando les diga. Tienen que saber cada palabrita de las histopatologías. Bueno, lo que no sepan, lo que tengan dudas, siempre pregunten. Recuerden de estudiar de la primera parte de dermatología, que me refiero a lo que es la epidermis, los queratinocitos, los melanocitos, las localizaciones, cuál es la función de cada uno, las glándulas, apócrinas, ecrinas, sebáceas, en dónde se localiza cada una, eso es fundamental. Bueno, nos vemos más adelante, saludos.